Hola queridos youtubers financieros, el día de hoy voy a tratar tres temas que tienen que ver con el derecho a la energía. Bueno, pues es difícil, ¿verdad?, ver a un abogado tratando estos temas, pero son necesarios porque pues mucho se habla, ¿verdad?, con relación a la salud, con relación a la contaminación, y muchos hablan de petróleo cuando a veces no conocen en realidad lo que están diciendo. Mucho se ha hablado desde luego sobre el manejo del petróleo, sobre el adecuado o inadecuado manejo del petróleo. Hay quien conoce hasta la palabra derivados, desde luego desconocen otros conceptos que se establecen de hecho en las propias legislaciones, y a ese respecto, bueno, pues es necesario que el abogado en materia del derecho a la energía, en la especialidad o subespecialidad en hidrocarburos, pues tenga estos conocimientos, desde luego se acerque a estas ideas y pueda considerar todos estos elementos en los contratos, ¿verdad? Desde luego, bueno, pues todavía no tenemos juzgados en materia de energía, juzgados en materia de hidrocarburos, algún día los vamos a tener, seguiremos luchando en ese sentido, algún día habrá compañeros magistrados en el derecho a la energía o en el tribunal de la energía, y desde luego, bueno, pues deben de comprender todo esto y lo van a conocer poco a poco. Desde luego, bueno, pues vamos a ir de la mano con ciencias como la química orgánica, ¿verdad?, la bioquímica, la química ambiental, desde luego la petroquímica, donde hay muchos especialistas en México. Recordemos que gracias a estas materias, de alguna manera, pues nos han permitido ir más allá en lo que es el estudio de la ciencia jurídica para poder entender mucho de lo que se maneja en el derecho a la energía y en la especialidad de hidrocarburos. Desde luego, pues bueno, no todo el petróleo es igual, no todo el crudo es igual, esto depende mucho de la procedencia, ¿verdad?, de dónde viene el mismo, por eso es necesario que hagamos esta síntesis de inmediato. Desde luego, bueno, pues hay compuestos en el crudo, ¿verdad?, donde se encuentra desde luego esos hidrocarburos que llegan a contener pues entre el 50 y el 98% de la composición conocida. Desde luego, entre más puro, pues tiene más valor, ¿verdad? Desde luego también se encuentran algunas concentraciones variables. Van a encontrar ustedes, se encuentran los ingenieros petroquímicos, metales pesados, bueno, pues vamos a mencionar algunos, el vanadio, por ejemplo, que pocos saben qué es, ¿verdad?, el níquel, etcétera, otros dos o tres más. Desde luego, pues es importante que otros menos en cantidad pueden ser el sulfuro y etcétera. Entre ellos, pues desde luego van a encontrar elementos químicos como el oxígeno, ¿verdad? Es parte de la composición. Algunos hidrocarburos contienen tóxicos, ¿verdad? Eso ya lo saben, y también al estarse sintetizando los mismos, al hacerse el craqueo del mismo, pues van a encontrar algunas cantidades de esos tóxicos, y son tóxicos para los seres humanos en su entorno. Y pues bueno, lamentablemente pues en algunas ocasiones se dice que se esconde, que se oculta su nivel de peligrosidad, y bueno, pues tenemos compuestos que afectan directamente y que vienen precisamente de hidrocarburos, a los que pues algunos conocen como aromáticos simples o policíclicos, y desde luego, bueno, pues el acrónimo ya lo conocen, ¿verdad? Muchos ya saben qué es el PA. A ese respecto, bueno, pues tenemos el caso hay diferentes tipos de petróleo, pues hay desde ligero, y van a encontrar en la presencia, ¿verdad?, de algunos volátiles de hidrocarburos. Estamos hablando de especial de aromáticos, y desde luego, bueno, pues ahí habrá que entender que es un anillo simple, ¿verdad?, que es el tolueno, que es el benceno, etcétera. Desde luego la EPA, como muchos saben, también yo afirmo que está mal el acrónimo, ¿verdad?, y sobre todo dependiendo de la lengua de la que viene, pues nos da una lista, ¿verdad?, que cada año la va actualizando, y pues nosotros vamos al corriente en ese sentido, y van a encontrar ustedes una serie en los hidrocarburos, pues una serie precisamente de químicos entre hidrocarburo puro, síntesis de hidrocarburo o los propios derivados, pues que pueden causar graves daños a la salud.
Les menciono algunos cuantos que ya mencioné, por ejemplo, pues pueden encontrar el benceno, ¿verdad? Pueden encontrar en un momento dado algunos otros como el tolueno, etcétera. Así van a encontrar prácticamente muchos de ellos. Y desde luego entre los metales pesados pues van a encontrar durante las operaciones, ¿verdad?, de extracción, pues hasta arsénico. Entonces con eso les debe de quedar claro que el crudo pues no viene totalmente como nos han enseñado las fórmulas, ¿verdad? Pues hasta el amianto van a poder encontrar por ahí. Desde luego pues imagínense cuando se hace la refinación o en la refinería se hace el craqueo de todo esto, imagínense cómo estará la salud de todos esos hombres que se desempeñan al lado de este tipo de industrias. Desde luego, pues pocos saben qué es lo que respiramos. Ustedes hagan la prueba, pregúntenle a un médico y el médico de inmediato pues a veces les dice, ¿qué crees? Que lo que respiramos es oxígeno. Y pues los que saben, los que han estudiado, desde luego saben que no respiramos directamente oxígeno, ¿verdad? En esa nos viéramos, no nos venderían esas bolitas con oxígeno. Desde el siglo XVIII, mediados más o menos del siglo XVIII, pues se descubrió que en el aire, fíjense lo que estoy diciendo, en el aire pues existía material o materia que en un momento dado se determinó ser el dióxido de carbono. Ustedes que sí están estudiando no van a decir dióxido de carbono, como hace poco escuché en una conferencia a un tratadista de la comisión y pues me dio mucha pena, ¿verdad? El Di en materia química es 2 y el Vi se refiere a otra característica en materia química que no necesariamente se refiere a 2, sino se refiere, el Di, ese sí habla de 2 óxidos en este caso. Y bueno, pues ustedes ya no lo van a hacer. Desde luego, como les dije, desde ya prácticamente la segunda, tercera parte del siglo XVIII, pues hay una serie de autores que encontraron también lo que ahora señalan que es oxígeno, pero naturalmente pues encontraron altas cantidades también de nitrógeno, ¿verdad? Y pues el nitrógeno, quien lo ha manejado sabe que es un gas elemental. Desde luego, pues han hecho los análisis y llega a ver hasta gases inertes, que bueno, es una situación ahí complicada, la que a veces no nos enteramos, la que a veces no se revelan. Entonces pues en realidad en el aire, ¿verdad? Y a través del viento pues van a encontrar ustedes una serie de varios gases, muchos gases que solamente los químicos saben lo que estamos respirando, ¿verdad? Y en ese sentido pues muchas veces no se nos revela. Desde luego en el aire no podemos señalar que el aire esté totalmente limpio y desde luego pues cuando se hacen las mediciones, ¿verdad?, para ver los niveles de contaminación, pues sería imposible, por ejemplo, con relación a los automóviles que salieran con oxígeno, ¿verdad? Luego les dicen, anda mal cheque la parte de lo que corresponde al oxígeno. La verdad es que estamos hablando de más de 150 sustancias que son nocivas y que pues ustedes están respirando a diario. Desde luego el Air Quality System en ese sentido pues está verificando todo esto y hay mucha conciencia. Por eso no es recomendable, y a pesar de todo lo que tiene que ver con el costo de la gasolina, pues sí vamos a encontrar en algunos lugares que no son precisamente de este lado del río, ¿verdad?, una gasolina muy limpia, pues hay una serie de aditivos que de verdad podrían poner en alto riesgo no solo a una persona, a un grupo de personas, pues podría ser a la sociedad completa, a la humanidad. Entonces, pues quien sabe y conoce sobre lo que respiramos, pues sabe que con relación al oxígeno, todos saben que es lo que más abunda en el aire, ¿verdad? Y también en la corteza terrestre, pero aún siendo lo que es el elemento que más abunda en el aire, pues apenas alcanza a ser el 46% de su masa, ¿verdad? Y desde luego proporcionalmente pues estamos refiriéndonos a un 23 y cachito en la concentración de masa del aire.
Desde luego, pues ustedes saben que a través del calentamiento y derivado del oxígeno, pues pueden obtener algunos cloratos. Desde luego van a encontrar otros elementos, pueden encontrar argón, etc., hasta vapor de agua, ¿verdad? El dióxido de carbono, como ya les dije, no anden diciendo dióxido de carbono porque son especialistas, trabajan en las comisiones, en los órganos coordinadores, los órganos reguladores coordinados, pues sí se queman, hace falta un poquito de más cultura y así pueden encontrar hasta lo que no es kriptonita para Superman, pero sí era el famoso kriptón, ¿verdad? Que es también un gas y le llaman que es un gas noble, pero curiosamente pues hay una serie de elementos. En cuanto al hidrógeno, que muchos hacen mención, pues es, como ustedes lo pueden ver en la tabla periódica, ¿verdad? El ruso, pues es el gas más sencillo de los elementos que vamos a encontrar y desde luego, bueno, pues solamente tiene un electrón en ese sentido. Curiosamente, pues no es tóxico, ¿verdad? Y bueno, tiene un punto de ebullición bastante alto en grados centígrados. Así que sin este hidrógeno, pues simplemente ustedes no podrían ver que la Tierra se mantuviera con esa fuerza gravitacional, ¿verdad? Como Júpiter, como Saturno, ni podría retener desde luego moléculas de hidrógeno. Entonces hay que tener mucho cuidado a ese respecto con relación a lo que se dice y atendiendo sobre todo en materia de contaminación, pues entender que es el ozono, ¿verdad? Pues el ozono es una variedad del oxígeno para que no se confundan. También, bueno, pues van a encontrar quien ha olido ozono, dice, uy, qué feo huele, ¿verdad? Pero qué colorcito tiene, como los pitufos. Y desde luego, pues esta importancia del ozono y cuando dijo aquel hombre, ¿verdad? Que estaban acabando con la capa de ozono que filtra de alguna manera los rayos solares, ¿verdad? En ese sentido, pues no se refiere sino a la parte que radica en la estratosfera y que de alguna manera, pues bueno, se sabe que filtra las radiaciones, por eso sus lentes siempre dicen contra las radiaciones o protección de rayos UV y desde luego sí son peligrosas, pero no se ha podido demostrar, cuando menos en zonas como Argentina, que se haya aumentado ese famoso agujero, ¿verdad?, por donde se filtraba, aunque más personas se enfermaran, a pesar de que algunos se atreven a decir que en zonas polares, pues sí la gente está llena de cáncer, pero habrá que ver las estadísticas realmente y hablar con cuidado todo esto. Esto se empieza a rumorar por ahí de los años 80, desde luego pues se habló de que ciertos productos destruían, ¿verdad?, la capa de ozono y que todo esto pues podría causar cáncer en la piel. Y bueno, pues hay que ser cuidadosos a ese respecto. Desde luego pues van a encontrar una serie de partículas de todo esto que hemos hablado, pero aquí hay algo importante con relación a la ciencia jurídica, con relación a las finanzas públicas y entender que pues bueno, en todo el mundo hay desplazamiento de vientos, ¿verdad? Entonces todo eso que vemos en la COP, en París, en 2016, 2015, con relación al calentamiento global, pues se me hace a veces así tan emocionante que los seres humanos, a pesar de que ya somos muchos, miles de millones, ¿verdad?, pues todavía considero que somos muy poco insignificantes como para poder afectar y cambiar lo que ocurre en una tierra, en un mundo, en un planeta. Sin embargo, bueno, pues de todo se puede hacer de alguna manera, tener injerencia y también se puede lograr, pues llámese manipulación, ¿verdad? Desde luego es importante conocer qué son los vientos, qué es el aire y que lo que sí les puedo afirmar que los vientos, pues el aire a través del viento pues nunca deja de correr, ¿verdad? Y prácticamente estamos hablando de que, bueno, hay una serie de administraciones, de agencias, de programas, de institutos, de organizaciones de servicios nacionales a nivel mundial también, pues que lo saben, ¿no?
los meteorólogos, pues en ese sentido no nos vamos a confundir como el secretario, desde luego pues hacen una serie de apreciaciones y saben de lo que sí pasa, de lo que sí ocurre, de cómo se comportan en un momento los vientos y cuáles son sus movimientos. Desde luego pues hay una serie de videos que ustedes pueden encontrar con relación a los vientos. Yo por ahí he subido algunos en Facebook y donde claramente se ve que bueno, pues no siguen precisamente las mismas corrientes, ¿verdad? En ocasiones se cruzan y bueno, en el caso de nuestra gran nación, pues imagínense dónde está ubicada y si no va a haber viento. Desde luego, en el peor de los casos, pues ustedes saben que en materia de vientos, el aire pues va a presentar varios movimientos y el movimiento del aire pues no se debe más que a presiones, ¿verdad? Y esas presiones son existentes desde distintos puntos de la atmósfera, ya que el viento, pues ustedes lo saben perfectamente, se desplaza desde las zonas altas por presiones a las que se llama en un momento dado, ustedes saben claramente que se llaman zonas anticiclones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues estas zonas de baja presión, pues les vamos a llamar borrascas, algunos dicen borrascosas, ¿verdad? Y desde luego es así como se contrarresta la diferencia existente entre una y otra, y desde luego hay puntos en donde se hacen giros contrarios y desde luego llega a existir en la mente de quienes controlan los medios que si llega a haber ausencia de viento, pero no es cierto, el viento nunca deja de soplar. Desde luego el viento, pues ustedes saben que se mide ya sea por metros por segundo o en kilómetros por hora, y lo menos, bueno, la medida estándar es a través de nudo. Un nudo pues equivale a 1852 metros por hora, y cuando menos pues se dice que en donde menos sopla viento, ¿verdad? Pues cuando menos corre al equivalente de lo que ustedes podrían conocer aproximadamente como 2 kilómetros aproximadamente por hora. Entonces, pues es falso que los vientos, o yo considero, de acuerdo a lo que he analizado e investigado, que el viento no ayude o no auxilie precisamente a llevarse parte de lo que las zonas industriales, las zonas metropolitanas en nuestro caso, a través de las industrias, pues generan con relación a contaminación. ¿Dónde es el problema? Pues desde luego en las metrópolis, donde hay grandes edificios, donde de alguna manera el viento choca, pero el viento no deja de soplar. Ustedes pueden hacer la prueba, cierren bien sus casas, cierren bien sus ventanas y verán que siempre va a haber polvo. ¿De dónde llega? Pues llega precisamente, viene en el aire, y a través de las corrientes de viento, pues es como ustedes van a poder advertir que siempre está soplando. Y desde luego, pues bueno, hay que conocer a grandes rasgos cómo se manifiesta y cómo se expresa, desde luego, en grados, ¿verdad? Desde luego se forman planos, y con esos planos, bueno, pues podemos atender sobre todo como referencia a los puntos cardinales. El viento, pues ya lo dijimos, al moverse desde las altas a las bajas presiones, jamás va a seguir una trayectoria rectilínea, sino siempre va a ser espiral en ese sentido, ¿verdad? No olviden que pues nuestro planeta también no deja de girar sobre su propio eje. Esto lo hace de oeste a este, si los que no entendieron, pues lo hace de poniente a oriente, y en este sentido, bueno, pues para que sea más fácil, es contrario a la salida y puesta del sol. Y desde luego, pues esto influye también en el movimiento del viento. Imagínense las presiones que se están dando más el movimiento, y eso ocurre durante 24 horas, pues esto hace que suben y bajen desde luego las temperaturas. Y estos movimientos que ya dijimos que son en espiral, pues hay giros desde luego hacia la derecha desde el hemisferio norte y hacia la izquierda desde el hemisferio sur. Entonces imagínense cómo está circulando el viento y a qué velocidad, a pesar de las bajas o bajas presiones, que tiene mucho que ver la presión, ¿verdad?, atmosférica en ese sentido, para los efectos de comprender. Entonces, si todos estos vientos pues corren durante el día y la noche, pues, y llevan, ya dijimos, diversas materias, que son lo que componen de alguna manera o lo que está volando en el aire, ¿verdad? Y a través del viento se empuja o corre la corriente. ¿Cómo pueden afirmar precisamente que en un lugar determinado donde se dicen que se detecta contaminación, ¿verdad?, esta pueda permanecer precisamente en ese lugar sin que los vientos constantes en un lugar
pues puedan de alguna manera desplazarlo. Tenemos casos como el de Nueva York, como el de Tokio, como el de la propia Ciudad de México, donde pues bueno, se dice que hay miles de millones de partículas contaminantes y bueno, pues parece que a veces se olvidan de los vientos, ¿verdad? Pues entonces vientos, vamos a caminar en este sentido y vamos a hacer las consideraciones y los paralelos, ¿verdad?, a ese sentido con relación a las líneas de presión, a las que ustedes pues van a entender como isobaras, y lo que las cruzan en ese sentido, ¿verdad?, y la influencia desde luego del razonamiento y de lo que ustedes entienden como lo que roza el suelo en las capas bajas de la troposfera, ¿verdad? O sea, las capas bajas de la troposfera. Desde luego, pues hay una circulación general del viento, que es el que llamamos desplazamiento del viento, ya lo dijimos, viene de altas y bajas presiones, y así se va moviendo, y hay un movimiento global que abarca todo nuestro planeta. Parece como si ustedes estuviesen viendo carreteras, ¿verdad? Y carreteras nada más que aquí son atmosféricas y se le llama así circulación general. Desde luego hay una serie de clasificaciones con relación a los vientos, ¿verdad? Hay un cinturón anticiclónico subtropical, van a encontrar los vientos alisios, que todos los han escuchado en algún momento. Recuerden la ubicación de México y recuerden pues lo que tiene que ver con relación a la célula tropical, ¿verdad? Y cómo se cierra y cómo se emiten en este caso los vientos hacia el Ecuador con dirección del noreste, no noroeste, noreste, y aquí sí al suroeste de nuestro hemisferio. Entonces aquí es muy importante hacer la medición con relación a la intensidad por nudos, y para que vean que de alguna manera en México no deja de soplar el viento. Y desde luego, bueno, pues habrá que entender que son las latitudes medias, que es la célula polar, y a ese respecto, pues hay una serie de situaciones, por ejemplo, los vientos locales, ¿verdad? También se dan los vientos regionales, los vientos locales, y esos solo se sienten en ciertas áreas de la Tierra. Y así que se trata también, van acompañadas de ciertas o grandes masas, en este caso de agua, que a su vez las atraviesan. Así que bueno, pues los meteorólogos han hecho sus clasificaciones y ya saben, brisa de montaña, de valle, viento catábico, y bueno, pues todo esto hay que saberlo entre catábico y anabático, desde luego, y para que de alguna manera ustedes hagan las consideraciones en ese sentido. Se trata de que haya viento, se trata de que siempre se produce el viento, se trata de que en un momento dado, bueno, pues conocer, ¿verdad?, también los efectos del viento, las brisas, y solamente así podríamos hablar a grandes rasgos de qué es lo que pasa con la contaminación. Pues desde luego nos llama la atención en ese sentido lo que de alguna manera pues podría considerarse, lo que puede afirmarse, y naturalmente que pues no coincidimos con relación a todas esas que podríamos llamar afirmaciones con las que no estamos muy de acuerdo. Desde luego pues hay que entender, ¿verdad?, qué es lo que pasa, qué es la capa de ozono, a qué nivel está, si está a nivel atmósfera terrestre, si verdaderamente acabar con esa capa de ozono pues no va a ayudar. Pues no olviden los que saben que de alguna manera puede presentarse, ¿verdad?, el calentamiento global, o puede presentarse desde luego el enfriamiento. Lo que sí deben de saber es que cuando menos en todos esos edificios a los que hacemos referencia, pues en el peor de los casos, si la contaminación se pegase a sus paredes, pues todos esos gases contaminantes, no deben olvidarse que hay una gran concentración en todas las paredes de sus casas, de los edificios, de los llamados heterótrofos, y pues habrá que entenderlos como destructores, ¿verdad? Estos pues no es otra cosa sino las bacterias o los hongos, y de donde estos a su vez van a obtener energía. Hacen un efecto contrario a las plantas, y desde luego que pues todos estos contaminantes los obtienen del viento. Lo que hacen ellos pues van a separar las partículas del dióxido de carbono, las liberan hacia el aire, a otras se van hacia la tierra,
y otras van hacia el agua, ¿verdad? Y así van a encontrar ustedes que entre la tierra y el agua pues hay miles de millones de bacterias y hongos, y por medio de estos pues llegan a los autótrofos, ¿verdad? Desde luego pues ahí se van a sintetizar, se va a producir oxígeno para la humanidad, y entonces no vamos a tener problemas a ese respecto. Desde luego pues se desprenden algunos errores con relación a ciertas tesis, y es ver tan grande al ser humano ante la naturaleza. De verdad no somos tan grandes, ni podemos cambiar tanto la naturaleza, ni considero que verdaderamente se esté afectando tanto, ¿verdad?, a nuestro entorno. Pero desde luego, bueno, pues es importante hablar, ¿verdad?, de cómo se ha cambiado el clima, del calentamiento global, de cómo controlar el dióxido de carbono, de los agujeros que se abren, ¿verdad?, según algunos estudiosos, en las capas de ozono. Y desde luego pues esto es a nivel atmósfera terrestre. Desde luego pues controlar los grados del calentamiento mundial, en esa nos viéramos que verdaderamente nosotros pudiésemos hacer eso como seres humanos, a través de cultura, a través de educación. Pero algo que no deben de olvidar es precisamente la parte de que gracias a ese dióxido de carbono pues son los mismos rayos solares, o sea, esa combinación entre dióxido de carbono y los rayos solares, los que mantienen la temperatura en la que ustedes y yo podemos vivir en promedio, pues es la que requiere toda la humanidad. Desde luego que ¿qué pasaría si se disminuyera en este caso el dióxido de carbono? Pues ¿cuál sería el problema? Que verdaderamente no existiera el dióxido de carbono, que aparentemente la humanidad controla, pues se enfriaría la Tierra, ¿verdad? Y si se enfría la Tierra, pues lo que van a encontrar ustedes es que vamos a no poder vivir, porque se haría todo como lo que ustedes conocen como el hielo seco. Y desde luego pues esto sí acabaría con la humanidad. Así que entiendan que en realidad en forma natural el ser humano contribuye, el ser humano de alguna manera es partícipe, pero no al grado de poder controlar lo que la propia naturaleza sí controla, ¿verdad? Y así que sobre el calentamiento global, pues bueno, hay que ser más precisos, más conscientes, y sobre todo pues entender que se trata de algunas cuestiones de carácter sí humano, pero también muy comercial. Desde luego pues podemos hacer una consideración sobre las grandes teorías, porque pues cualquiera podría decir quién es como para afirmar todas estas, o para hacer todas estas manifestaciones. Pues desde luego que todo eso que han hablado con relación al congelamiento, ¿verdad?, del Polo Norte que pretenden hacer, y que preferirían que ya no se estuviese descongelando en esa zona, son ciclos. Tiene que ver con 12 años, con 8,000 años, con 12,000 años, y pues eso yo creo que no lo controla la humanidad. Desde luego pues sí se presume que hay debajo del Polo Norte, ¿verdad?, mucho petróleo, mucho gas, pero pues a ver quién lo descongela. En realidad, si los interesados en todos esos combustibles, pues qué mejor que hubiese un calentamiento global, pues eso les ayudaría de alguna manera a que todos esos polos y todas esas zonas se descongelaran para poder sacar todo ese gas y todo ese petróleo. En realidad le es imposible ni congelar ni descongelar al ser humano, por más que de alguna manera haga actos que sean recriminados en ese sentido. Y desde luego pues también le es imposible calentar un poquito más la tierra. Ojalá tuviéramos, ¿verdad?, el termómetro y el controlador para subir los niveles de calor o de frío a ese respecto. Desde luego, pues bueno, no iba a llorar, me vino un estornudo, desde luego lo pude controlar, y en ese sentido, bueno, pues olvídense de que si todo eso en los polos se convierte en agua, pues no pasa nada, que el hielo no pesa, y precisamente en caso de que se descongelara, pues no va a aumentarse en los niveles que dicen, ¿verdad?, que por acá en 70 centímetros, que por Europa en 20 centímetros. Yo creo que esos son algunas ideas, buenas ideas, han servido, pero desde luego pues en el caso de que se descongelase el hielo, pues ocuparía el mismo peso, el desplazamiento que hacía del agua contra el peso, y pues va a ocupar su lugar, ¿verdad?
A ese respecto, bueno, pues la humanidad unida somos energía. Unos cuantos, créanme que no podemos controlar lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el planeta, lo que pasa en el universo, y desde luego pues unir a diversas sociedades no es fácil, y así que por eso muchos aprovechan esas circunstancias, y de ahí viene el valor de nuestra materia, el valor del derecho, ¿verdad? El valor que tiene para poder regular y tomar las decisiones adecuadas, desde luego siempre en un equilibrio, ¿verdad? Que no le afecte a muchos, y se busca el objeto de todo esto, pues es preservar a la humanidad. Así que muchas gracias, espero que les haya quedado un poco claro. Si vieron algunas situaciones motivo de crítica en este video, pues me encantaría que así lo hicieran, y para poder disfrutar de sus comentarios. Muchas gracias, hasta la próxima, y espero que, bueno, analistas jurídicos del derecho a la energía con ciertas especialidades, esperemos que ya pronto nuestra materia ande en todas las facultades, en todas las universidades, en todas las escuelas de nuestra nación, porque es totalmente necesario. Que pasen muy buena noche. Se despide de ustedes su amigo Alex Paz. Me pongo a sus órdenes, y si algo no entendieron o comprendieron, estoy para servirles. Desde luego, lo que ustedes me pidan en ese sentido, pues desde luego lo podemos desahogar. A lo mejor podemos hacer algo para poder apoyar. Estoy a sus órdenes. Que pasen muy buenas noches, y por favor compartan, no se les olvide, apóyenme.